Buenas tardes. En nombre de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Sabana, sean todos bienvenidos a la lección inaugural de nuestra Maestría en Comunicación Estratégica. Es un gusto saludarles. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde para dar la bienvenida a la 10ª cohorte del programa, integrada por un total de 13 estudiantes que con gran expectativa comienzan una nueva etapa en su ciclo de vida profesional, académico y personal. Bienvenidos sean Pilar Ortiz Olaya, Andrea Ríos Lagos, Cristian Salamanca Pérez, Laura Giraldo Guevara, Miguel Mejía Campos, Laura Rincón Castañeda, Ana Carolina Rodríguez Vega, María Camila Segura Matiz, Marilyn García Laverde, Valeria Pinilla Becerra, Karen Piñeros Barreto, Gabriela Pavón y Glenis Castro Ramos, junto a Valentina Aristizábal Arenas del Programa de Comunicación Social y Periodismo y María Paula Casanova Solarte del Programa de Comunicación Corporativa, quienes realizarán estudios coterminales con nuestra maestría. A partir de hoy se incorporan a una comunidad que ya alcanza los 73 graduados y que esperamos se incremente a 80 graduados al concluir 2021. Representan ustedes a organizaciones de distintos sectores y naturaleza en términos de propiedad, públicas, privadas y sin ánimo de lucro, lo que amplía nuestro alcance, impacto y articulación con el entorno y sus necesidades. Aunque en su mayoría son graduados de Comunicación Social y Periodismo, también están entre ustedes una comunicadora audiovisual y multimedios, una profesional del mercadeo y la publicidad, un educador, 2 internacionalistas y una abogada. Este perfil de ingreso abierto a profesionales de diferentes áreas contribuye a fortalecer la interdisciplinariedad de nuestro programa, enriqueciendo las perspectivas de abordaje y análisis. Y es que esta pluralidad de miradas se hace imperativa, considerando que nos encontramos en un nuevo ciclo económico y social, acuñado por no pocos especialistas como la economía de la reputación y los activos intangibles, acelerada por la digitalización y la globalización y, por supuesto, recientemente por la irrupción del COVID-19. Un entorno de suyo altamente volátil, incierto, complejo y ambiguo, llamado VUCA por sus siglas en inglés, que ahora parece superado por un entorno quebradizo, ansioso, no lineal e incomprensible, llamado VANI por sus siglas en inglés. En este escenario, la clave del éxito de una organización radica cada vez más en la capacidad para ganarse la confianza, el respeto y el reconocimiento de sus grupos de interés: empleados, clientes, accionistas, proveedores, reguladores y sociedad en su conjunto. De acuerdo con las ediciones anuales del Barómetro de Confianza de Edelman, existen altas expectativas sobre el papel del liderazgo que deben desempeñar las empresas y las marcas. Los ciudadanos exigen valor ético, social, ambiental y económico. En últimas, la generación de un impacto positivo en las condiciones y la calidad de vida de las personas en el marco del cumplimiento de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esta revolución, sin duda, expone a nuevos riesgos, pero también presenta una gran oportunidad para los directores de comunicación en el desempeño de 3 roles críticos señalados en el mandato de Melbourne. 1, definir el carácter y los valores organizacionales. 2, construir una cultura de escucha y participación. Y 3, el cumplimiento de la responsabilidad en todas sus dimensiones. A estos enunciados cabe agregar los 5 pilares estratégicos contenidos en The Global PR and Communication Model. 1, definición y activación del propósito corporativo. 2, creación de marca y cultura corporativa.
3, gestión de la reputación y el riesgo de reputación. 4, mejora de la comunicación. Y 5, conexión de la inteligencia y métricas de activos intangibles. Sin duda, con cada nueva cohorte, la maestría renueva sus votos con los estrategas de la comunicación en su aspiración por demostrar cómo la función contribuye a la creación y protección de valor corporativo. Con la pandemia, esa misión del programa se refrenda en aras de ayudar a navegar por la nueva normalidad con el conocimiento, las competencias y las herramientas necesarias que permitan administrar las palancas clave que significan los activos intangibles, rediseñar el contrato social que todas las organizaciones necesitan para operar, amén de alcanzar diferenciación y legitimidad social. Como muestra de esta promesa, nuestra lección inaugural de 2021 lleva por título «Le declaramos la guerra al marketing, los desafíos del comunicador en la era de la comunicación», conferencia que estará a cargo de José Manuel Velasco Guardado. José Manuel Velasco Guardado es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y ha cursado el Advanced Strategy Program en el Institute for Management Development. Es coach ejecutivo y de equipos. Ha sido el primer español y latino en desempeñar la presidencia de la Global Alliance for Public Relations and Communications Management, la Federación Mundial de Asociaciones de Comunicadores y Entidades Académicas, de cuyo comité ejecutivo sigue formando parte. También presidió la Asociación de Directivos de Comunicación de España, DIRCOM, entre 2008 y 2014, y el Foro para la Gestión Ética, Forética, entre 2006 y 2008. Inició su carrera profesional en Asturias como periodista en el diario La Nueva España. Posteriormente, ya en Madrid, dirigió la comunicación de las empresas Renfe, Unión Fenosa y Fomento de Construcciones y Contratas, de cuyos comités de dirección formó parte. Su responsabilidad en las dos últimas empresas citadas le permitió mantener intensas relaciones profesionales con Colombia, dado que ambas compañías gestionaban negocios de energía y construcción en este país. Actualmente trabaja como consultor de comunicación, coach y formador. Está especializado en formar a directivos para que mejoren su liderazgo a través de las habilidades de comunicación. Es profesor de comunicación política y formación de portavoces en la Universidad Antonio Nebrija e imparte clases en diversos másteres y programas de universidades españolas. Bienvenido, José Manuel, nuestra inmensa gratitud por haber aceptado la invitación, pues, a acompañarnos esta tarde y, pues, abrir formalmente y darle la bienvenida a los estudiantes de la 10ª cohorte de nuestra maestría en comunicación estratégica, evento, pues, que ha dado lugar a que nos acompañen también muchísimos asistentes del mundo del área de la comunicación en las organizaciones y de la comunicación corporativa. Cómo ha sido, pues, la mecánica para todos nuestros eventos. Te vamos a dejar en el uso de la palabra, dejando, pues, la nota al margen para los asistentes, como siempre, que en la medida en que vayas haciendo, pues, tu exposición, nos compartan a través del chat, pues, las preguntas que quieran formular y al final abriremos espacios para que tú puedas brindarle, pues, debida respuesta. José Manuel, bienvenido. Te dejamos en el uso de la palabra. El micrófono y las cámaras son para ti a partir de este momento. Muchas gracias y buen día. Al presentar mi currículum, has puesto sobre la mesa un hecho que para mí, pues, es relevante, que es mi vinculación profesional con Colombia. Por eso estoy agradecido de poder volver, aunque sea por unas horas, a reconectarme con la que, si yo pudiera elegir, sería mi segunda patria.
La primera es España, y si yo pudiese elegir una segunda nacionalidad, siempre lo he dicho, sería Colombia, porque a lo largo de todos los años que he tenido la oportunidad de interactuar con profesionales de ese país, pues tengo una relación de afecto, de reconocimiento y sobre todo de ganas de mantener la relación con personas de ese país, donde he logrado generar grandes amistades, personas a las que tengo mucho afecto, ¿no? Por lo tanto, pues lo primero es agradecido de que me permitas volver, aunque sea de forma virtual, a través de esta videoconferencia a Colombia. Para guiarme en esta primera lección de la maestría, voy a utilizar una presentación de PowerPoint, donde voy a compartir una serie de reflexiones con todas las personas que están conectadas. Mi intención es esa, no es otra que provocar la reflexión sobre la encrucijada en la que está en estos momentos la profesión de comunicador y ayudar a las personas a que tomen algunas decisiones acerca de los caminos profesionales que pueden tomar en lo que es el ejercicio de la función. Comparto pues la presentación. Ya la pongo en modo pantalla. Perfecto, allí la vemos, José Manuel. Muy bien, muchas gracias. Simplemente unos apuntes acerca de la Global Alliance for Population Communication Management, la entidad de la que soy Media Past Chair, y por lo tanto sigo formando parte del comité ejecutivo. Es la mayor asociación mundial de entidades de profesionales de comunicadores y entidades académicas. En estos momentos tenemos más de 80 socios que representan a más de 300.000 profesionales de la comunicación en 120 países, y lo creo que es muy interesante, más interesante de nuestra comunidad es que combina practitioner con académicos, de tal forma que podemos generar conocimiento no solo desde una perspectiva académica, sino también desde el ejercicio profesional en distintos ámbitos. Nuestra misión, y además coincide con mi propósito, es elevar la profesión. ¿Qué significa elevar la profesión? Pues, en primer lugar, disponer de estándares globales, y en tu introducción, Arribal, que has hecho alguna referencia a ellos, de estándares profesionales que sirvan de faro para la profesión, que marquen tendencia. También es compartir conocimiento en beneficio de los miembros. Yo lo que voy a hacer hoy es compartir un conocimiento aglutinado gracias a mi experiencia profesional y también a las experiencias que he vivido como presidente y como parte integrante de la Global Alliance, que me han permitido viajar prácticamente por todo el mundo y comprobar cómo está la industria de la comunicación en países muy distintos, en culturas muy distintas. Y por último, ser una voz global de la industria de las relaciones públicas, opinar sobre la situación de la profesión y ser una referencia para todos los profesionales que trabajan en este ámbito, tanto en el ámbito organizacional como en el ámbito académico, en el ámbito universitario y en general también de escuelas de negocio y todo tipo de entidades de formación. ¿Para qué? El para qué es muy del coaching. Yo digo que los coaches no nos importan tanto los porqués como los para qué. El por qué suele remitir hacia atrás, hacia el pasado, y el para qué suele remitir hacia el futuro, y le da un sentido a las cosas que hacemos. Pues, en primer lugar, para aumentar la reputación de una profesión que es joven y que, como tal, pues es una profesión todavía en construcción. Los financieros llevan miles de años haciendo su trabajo, los abogados miles de años haciendo su trabajo, los gestores de personas miles de años haciendo su trabajo. Nosotros apenas, digamos, podemos decir que llevamos 70, 80 años haciendo nuestro trabajo, porque es una profesión reciente, joven, ¿no? Prácticamente desde la segunda mitad del siglo XX, que ha evolucionado desde el periodismo. Por tanto, necesitamos consolidar todavía nuestra percepción y explicar bien a qué nos dedicamos. Segundo, es el reconocimiento jerárquico de la función. Es decir, que logremos que la comunicación como función esté representada en los máximos órganos ejecutivos. Y el tercero, reconocimiento económico de su ejercicio. Es decir, que los profesionales de la comunicación estén lo mejor pagados posibles o estén tan bien pagados, igual de bien pagados,
que el resto de personas que forman el C-suite de una organización. Bueno, yo suelo decir que el comunicador, y de momento queda en el aire esa pregunta, si le declaramos la guerra a marketing, el comunicador es un buen decodificador de lo que ocurre en el entorno. Tiene que serlo. Tiene que ser una persona que sea capaz de analizar bien lo que ocurre en el entorno de la organización, sea una empresa, sea una institución, sea un partido político o sea una organización no gubernamental, una ONG. Tiene que ser capaz de mirar bien, de interpretar bien, de leer bien. Y eso que ve, eso que escucha, convertirlo y trasladarlo a la organización, para que la organización pueda utilizar esa información. También me refiero muchas veces al director de comunicación o directora de comunicación como un psicólogo social. Alguien que es capaz de no solo de ver los hechos y las informaciones, sino también las emociones que están detrás, porque no nos engañemos, las emociones son muy importantes en la vida de las personas y por lo tanto son muy importantes en la vida de las organizaciones. ¿Qué es la motivación sin una emoción? ¿Qué es la implicación, el famoso engagement, si no una emoción? O se gestiona desde las emociones. Y por lo tanto yo creo que es interesante analizar qué ocurre en el entorno. De hecho, yo invito siempre a las personas que formo o con los que trabajo a agudizar la mirada, a saber mirar mejor, ¿no? Y creo que uno de los elementos, de los ámbitos de conocimiento que más valor aporta es las tendencias globales y cómo esas tendencias globales están afectando a la organización en la que trabajamos. Por eso mi primera parte va a ser dar unas pinceladas sobre esas tendencias globales para luego interpretar cómo pueden afectar o cómo pueden afectar al ejercicio de la función. Bueno, antes de la COVID-19 ya vivíamos un tiempo de constante inestabilidad global. Es verdad que hoy hay menos guerras, es verdad que muere menos gente por guerras, pero es verdad que también se están produciendo otro tipo de guerras. Probablemente la guerra más importante a la que estamos asistiendo en estos momentos no es tan cruenta como las guerras mundiales, pero es tremendamente cruenta en términos económicos. Me estoy refiriendo a la guerra comercial entre China y Estados Unidos, que está condicionando muchas de las decisiones que tienen que tomar las empresas. Podemos pensar también que se sigue produciendo un cierto enfrentamiento entre religiones, y recordemos que Europa se construyó básicamente contra el Islam. Cuando digo contra el Islam es reconquistando desde los valores cristianos, y no lo juzgo, simplemente está ahí. Es decir, esa inestabilidad vinculada al choque de religiones sigue existiendo, y también luego tenemos un foco constante de conflicto que es el Oriente Medio. De hecho, tenemos un país que es Israel, que está completamente rodeado de países entre cuyos objetivos está destruir a Israel. Bueno, y eso tiene consecuencias geopolíticas y tiene también consecuencias económicas. Este es un elemento básico de lo que ocurre en el mundo, es el crecimiento de la desigualdad. Cuando yo trabajé en Unión Fenosa en FCD, especialmente en la época de Unión Fenosa, tuve la suerte de ver el final de la guerrilla, casi el final de la guerrilla en Colombia y la pacificación del país. Hubo un gran esfuerzo por parte de todos, un esfuerzo de generosidad a la hora de intentar pasar páginas sobre una situación que era absolutamente insostenible. Ahora Colombia y muchos otros países están viviendo una situación que no es comparable a ese conflicto sangriento que vivió durante muchos años, pero no deja de ser un conflicto social, y ese conflicto social se está manifestando en las calles. Está ocurriendo en muchos países y ese conflicto se va a producir necesariamente en los países desarrollados. Incluso hemos vivido episodios, pues, por ejemplo, en España, como el famoso 15M, que fue un estallido de descontento. Ese descontento tiene mucho que ver con la desigualdad, con el crecimiento de la desigualdad. Es verdad que hasta el año 2020 la extrema pobreza se ha venido reduciendo en el mundo. En el 2020, como consecuencia
de los efectos económicos de la pandemia, la crisis económica provocada por la pandemia del coronavirus, va a volver a crecer la extrema pobreza, después de muchos años en los que se venía reduciendo, pero la desigualdad sigue creciendo y alcanzando cotas preocupantes. Y la gran novedad es que está creciendo sobre todo en países que tenían un desarrollo interesante de la clase media. La gran promesa de progreso estaba basada en el paso del trabajador humilde a esa clase media que aumentaba mucho su poder adquisitivo. Bueno, pues en estos momentos en muchos de esos países, estoy pensando en España, estoy pensando en Brasil, estoy pensando probablemente también en Colombia, Chile, se está destruyendo clase media. Y por lo tanto se está destruyendo esa capa intermedia, que es la que hace de colchón entre las élites por un lado y por otra parte la gran masa de trabajadores. Todos los premios Nobel están escribiendo sobre la desigualdad. Todos los premios Nobel. Aquí quizá el gran debate intelectual es que algunos economistas muy reconocidos piensan que hay que atacar la desigualdad y otros creen que hay que atacar la pobreza y que atacando la pobreza probablemente reducirá la desigualdad. En todo caso, está en el discurso de todos los premios Nobel, está en el discurso de todos los partidos políticos, sean del signo que sean, está en el discurso de los gobiernos y desde luego es una gran inquietud, es un elemento de gran inquietud. Podemos pensar que la sociedad tiene un elemento básico de cohesión, que es la esperanza. Tenemos la esperanza de que nuestros hijos vivan mejor que nosotros. Si esa esperanza se quiebran muchas cosas y entonces estaremos muy dispuestos a salir a la calle a protestar. Y una vez que sales a protestar, a veces es difícil controlar ese tipo de protestas. Otro elemento es el debilitamiento de la democracia. No lo digo yo, lo dice el The Economist, que lo mide a través de un índice. Además, 2020 ha sido un año especialmente malo para la calidad de la democracia. Ya en los últimos años se venía produciendo un deterioro y evidentemente los gobiernos, urgidos por la pandemia, han tenido que ser probablemente mucho más autoritarios, ¿no? Y han tenido que tomar decisiones de una forma más rápida y muchas de esas decisiones no han pasado por los parlamentos, que no lo olvidemos, los parlamentos en la democracia representativa, en la democracia parlamentaria, los parlamentos constituyen el poder legislativo, son los que hacen las leyes. En muchos países se está gobernando a golpe de decreto ley, decretos que luego son convalidados por el Parlamento, pero no surgen del poder legislativo. Y otro elemento que es tremendamente preocupante también es la confusión, la intervención del poder ejecutivo en el poder judicial. Y yo digo siempre que el poder judicial es la gran esperanza de todos, especialmente de los pobres o de los humildes, porque si ya ni siquiera la justicia puede defenderte, el desequilibrio, digamos, emocional que tienes de tu percepción de qué puedes hacer en tu mundo se hace prácticamente insostenible. Bueno, otro elemento que es común y en el que todos estaremos de acuerdo, todos somos conscientes, creo que casi todos somos conscientes, una inmensa mayoría, menos los negacionistas, de que estamos ante una emergencia climática, de que hay que actuar. Ya no se niega, son muy pocos los que niegan la existencia del cambio climático como consecuencia del calentamiento global, que a su vez es una consecuencia de las emisiones de gases de efecto invernadero, fundamentalmente del CO2, ¿no? Es curioso que la pandemia, el año 2020, ha sido un pequeño respiro para el planeta, porque todos los años lo que es la huella que estamos dejando, que es muy superior a la capacidad de regeneración del planeta, de hecho se habla del día de la sobrecapacidad de la Tierra, se venía acortando todos los años. En el año 2019 fue incluso en el mes de julio, es decir, en el mes de julio ya habíamos agotado la capacidad de recuperación de un planeta. De julio hasta diciembre seguimos consumiendo planeta de otros, planeta del futuro. En el año 2020, esa fecha creo recordar que fue el 22 de agosto. Pero en cuanto se produce la recuperación económica, se produce casi de forma automática un crecimiento de las emisiones de CO2 y ahí vamos a asistir en el año probablemente 2023 o 2024 que volvamos al mes de julio o al mes de junio. Por países, bueno, curiosamente Colombia aparece bien, aparece
En Colombia los recursos aguantan hasta el 2 de noviembre, a diferencia de países como Qatar o Luxemburgo, que ya en febrero agotan su planeta, por decirlo de alguna forma, ¿no? Este es un ranking del que Colombia pues, puede estar orgulloso y lo ideal sería que no se produjese ese agotamiento, es decir, que todos los años empezásemos con un nuevo planeta y que la capacidad de reposición fuese siempre la misma. Bueno, a mí esta foto me gusta mucho porque creo que el problema del cambio climático es que no lo vemos salvo cuando pasan cosas. Esta foto es de hace 2 años en Groenlandia, donde estuve haciendo trekking, y la pongo porque en Groenlandia es la mayor reserva de agua dulce del planeta. Groenlandia es una especie de cuenco. Lo que vemos ahí, el hielo que vemos ahí detrás, son las lenguas que salen de ese cuenco, los glaciares, que en realidad son lenguas de un mismo cuenco, de una misma masa de hielo que en el medio tiene 3.000 metros, justo en el medio de Groenlandia tiene 3.000 metros. Y esa roca que se ve ahí, en medio de la foto, esas rocas que se ven, hace 5 años no se veían. Solo en 5 años esa lengua que vemos ahí ha retrocedido 5 kilómetros. Y un dato concreto, esa lengua glaciar que vemos ahí está expulsando agua dulce todos los días, cada día expulsa el equivalente al consumo de agua dulce de una ciudad como Nueva York durante un año. Está expulsando 15.000 piscinas olímpicas al día de agua. Es decir, ahí se ve de verdad cómo se está produciendo el calentamiento y la velocidad tan acelerada que está teniendo. Cuando hablamos de él es difícil verlo, pero cuando lo ves con tus propios ojos eres muy consciente de que estamos ante una auténtica emergencia climática. Otro elemento previo a la COVID-19, y de hecho esta cita de Peter Drucker es del año 2000, Peter Drucker fue el gran gurú del management, que recordar que murió en el año 2006, 2007. En el año 2000, y si en el año 2000 recordamos, los ordenadores eran verdes, la pantalla de los ordenadores era verde fosforito, todavía no tenían ni colores prácticamente, ¿no? Y seguíamos utilizando el fax. En el año 2000 decía Peter Drucker que cuando los historiadores dentro de 30 años, en el año 2030, reflexionasen sobre cuál era el elemento más importante que había cambiado el mundo, dijesen no era Internet, no sería el comercio electrónico, no sería la globalización, sino que por primera vez en la historia del ser humano tenía capacidad para autogestionarse. Y decía Peter Drucker, y las organizaciones no están preparadas para esa capacidad de autogestión. Es más, yo añado, y muchas personas no están suficientemente preparadas para utilizar el poder que la tecnología ha puesto en sus manos, que es básicamente un poder de comunicación. Pensemos, por ejemplo, en el mal uso de las redes sociales. Otro elemento transversal que está presente en todas las tendencias es la igualdad de género. No voy a entrar en los datos, entiendo que la presentación se puede distribuir posteriormente porque tiene una información interesante que completa mis comentarios. Pero bueno, los datos son tremendos, hay una gran presión para que se produzca la igualdad entre hombres y mujeres porque además la capacidad de aportación a la economía de las mujeres es tremenda. Solo voy a apoyarme en un dato. 2/3 de los países del mundo en desarrollo han alcanzado la paridad de género en la educación primaria. Eso quiere decir, si vemos el negativo, que todavía 1/3 de los países del mundo en desarrollo no hay paridad de género en la educación primaria. La educación primaria es absolutamente fundamental para el desarrollo de las personas. Bajemos un peldaño. Estas eran las tendencias que ya existían antes de la COVID-19 y que en buena medida se han acelerado. ¿Cómo estaba operando? ¿Qué estaba ocurriendo en el mundo de la empresa antes también de la pandemia? Es decir, hasta principios del año 2020. Bueno, en primer lugar, estamos asistiendo a un capitalismo más financiero y más financiado. Un capitalismo más financiero porque los principales dueños del mundo en estos momentos son grandes fondos de inversión, y no conocemos en general, salvo los muy grandes, ahora veremos algunos, no conocemos la cara, no les ponemos cara a esos grandes propietarios de los activos del mundo, sobre todo los activos que cotizan en bolsa.
Y también, aunque es verdad que eso se ha corregido mínimamente desde la crisis financiera del 2008, es una economía más financiera en el sentido que es una economía más dependiente de deuda. Es curioso, los países están más endeudados, en general las empresas acuden con mucha facilidad al endeudamiento, pero hay mucha liquidez en el mundo, hay mucho dinero en el mundo. Y obviamente ese dinero invita al endeudamiento. Y el endeudamiento es un problema que tienen muchos países y que tienen muchas empresas. Obviamente el endeudamiento se convierte en un problema cuando hay una situación de declive o de crisis económica, ¿no? Este es un elemento importante porque los fondos son los grandes dueños y los fondos también se están convirtiendo en los grandes activistas de las empresas. Esto convive, curiosamente, con una versión más social de la empresa. Hace año y medio, el Business Roundtable, que es la asociación que reúne a los consejeros delegados de las principales empresas americanas, estamos hablando de las grandes empresas americanas y de muchos cientos de millones de puestos de trabajo asignados a esas empresas, hicieron una declaración sobre el propósito de la corporación. Es verdad que es una declaración pensando mucho en las compañías americanas, pero evidentemente tiene una proyección mundial. El elemento determinante de esta declaración es el mayor equilibrio entre los stakeholders o grupos de interés. Es decir, parece que de la pantalla anterior estamos en un entorno muy financiero, en un entorno donde prima el beneficio, donde prima el stakeholder accionista, pero al mismo tiempo los propios agentes del capitalismo dicen, oye, que no se nos vaya la mano, no nos vamos a exceder, ¿no? Pero vamos a corregir los excesos lógicos que se producen cuando dejas que la condición humana sea gobernada por el egoísmo, que es un elemento básico de estar ligado a la supervivencia, ¿no? Y por lo tanto plantean que los empleados son muy importantes, evidentemente que los clientes son muy importantes y que hay que tener un comportamiento social responsable. Esta declaración yo creo que marca un hito, es un antes y un después. También es muy importante, quiero citar la carta que anualmente escribe el mayor dueño del mundo. Este señor que vemos en pantalla, Larry Fink, es el mayor dueño del mundo, es el mayor propietario del mundo, porque BlackRock, su fondo de inversión, es el fondo de inversión más grande del mundo. Es propietario de porcentajes de capital de muchísimas compañías en todo el mundo. No sabría decir el porcentaje, pero en la bolsa española, de lo que es el índice IBEX, que reúne a los 35 principales valores, probablemente BlackRock tenga posiciones en 15 de ellos, en más de la mitad. Larry Fink viene hablando en sus últimas cartas, es la carta que envía a sus clientes, que es prácticamente el mundo, también de esa visión multi-stakeholder y sobre todo de la relevancia de los factores ESG, que son las siglas en inglés de Environmental, Social and Governance, es decir, la importancia de los temas relacionados con el medio ambiente, el comportamiento medioambiental de la empresa, el comportamiento social y la calidad del gobierno corporativo. De hecho, en su última carta habla de que BlackRock no invertirá en aquellas empresas que no tengan un plan claro de lucha contra el cambio climático. Y esa es una advertencia muy importante. Por lo tanto, aquí también se viene a corregir los efectos de un capitalismo muy financiero en el sentido de insistir en esa idea del equilibrio entre los grupos de interés. La presión ecológica. Presión ecológica, ya lo hemos visto antes, presión ecológica hacia las empresas. La presión ecológica se hace en la calle, pero están preguntando a las empresas qué están haciendo para reducir su huella, para reducir sus emisiones de CO2. Y obviamente hay sectores pues con más presión que otros. Hace quizá 15 años hacer la memoria de sostenibilidad, que entonces solía formar parte de la memoria de responsabilidad social corporativa, era voluntario, era un elemento adicional, poco relevante, no nos engañemos de la memoria económica. Hoy es fundamental, pero es más.
determinadas legislaciones están exigiendo que se produzca, que las empresas informen sobre sus políticas de sostenibilidad. Y por lo tanto esa presión va a seguir creciendo. Y va a seguir creciendo sobre las empresas que por la propia naturaleza de lo que producen o de cómo lo producen, pues son más contaminantes. Lo van a tener más difícil. Hay también en el mundo de la empresa una gran presión sobre la ética, sobre el conocimiento no solo de los productos que pone una empresa en el mercado, sino del cómo los produce. Aquí el cómo se empieza a convertir en importante, ¿no? Y la ética está muy vinculada, hablábamos antes de los factores ESG, a la calidad del gobierno corporativo de las organizaciones. Por cierto, una oportunidad para los comunicadores, porque yo sostengo que el comunicador es el guardián del propósito y también tiene que ejercer un poco como el pepito grillo de la organización. Y ese pepito grillo tiene su referencia básica en lo que es la ética o los principios éticos que la empresa reconozca. Principios éticos que, como es lógico, van mucho más allá del cumplimiento. Desde el punto de vista de comunicación, aquí apunto en un documento que trabajé con JIC, la agencia con la que colaboro desde hace años, son los 7 principios para gestionar la transparencia. Quiero referirme sobre todo al de la materialidad, principio que no se trata de contarlo todo, sino de contar aquello que es importante para los distintos grupos de interés, de tal forma que los grupos de interés tengan la información materialmente útil y necesaria para que puedan tomar sus decisiones. Cuando hablamos de transparencia no hablamos de desnudarse, hablamos de contar realmente lo que hay que contar en el momento en el que hay que contarlo, porque a veces es una cuestión de tiempo, no solo de información. Y finalmente, la empresa antes del COVID ya sufría una mayor presión regulatoria. De hecho, en muchas organizaciones se está uniendo el Departamento de Asuntos Públicos, de Public Affairs, con el de Comunicación, porque el Departamento de Public Affairs está ganando peso. En la medida en que las organizaciones, sobre todo las empresas en el ámbito económico, están sometidas a una creciente presión regulatoria. Bueno, puedo referirme al caso español, que obviamente es el que más conozco, pero esto en general está ocurriendo en todo el mundo. En el caso español, las empresas tienen que responder a una legislación que emana de la Unión Europea, es decir, de un organismo transnacional. Prácticamente el 70% de la legislación que nos afecta, que afecta a las empresas, viene de Bruselas, es decir, viene de la Unión Europea. Está la legislación nacional, está la legislación de la región o de los gobiernos regionales, y está incluso la legislación local, la que corresponde al municipio y a los ayuntamientos, ¿no? Hay como mínimo 4 niveles regulatorios, y en el caso de España, como hay 17 gobiernos regionales, pues hay 17 regulaciones distintas en un espacio que no nos engañemos que no es tan grande, que son 500.000 kilómetros cuadrados. Bueno, y después de la COVID, la pregunta es, sigamos bajando un escalón más. Dice, después de la COVID, ¿cuáles son las tendencias empresariales que yo percibo? La primera es obvia, es la aceleración de la transformación digital. Me gusta mucho lo que dice el Plan 2025 de la COE, que es la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, que dice, 1, todo lo que se pueda digitalizar, se digitalizará. 2, todo lo que se pueda automatizar, se automatizará. 3, todo lo que se pueda conectar, se conectará. Y 4, todo lo que se pueda analizar, se analizará. Estamos hablando del Big Data y de la inteligencia artificial, es decir, de un enorme torrente de datos que van a ayudar a las empresas a tomar decisiones. Pero ¿cuáles son los requerimientos? ¿Cuál puede ser además el papel del comunicador en ese entorno más tecnológico y más basado en temas como el Big Data y la inteligencia artificial? Pues en primer lugar, lo más difícil es el cambio cultural. No es la adaptación a la tecnología. Es
Es primero el deseo de adaptarse a esa tecnología y segundo, las personas necesitan acompañamiento para que esa tecnología no les produzca vértigo, no les altere demasiado su trabajo. Eso requiere más y mejor formación. Requiere también interfaces amables, interfaces que permitan el acceso a la tecnología a personas que por su propia formación o por la edad o incluso por la situación laboral en la que están les va a costar más y a las que no deberíamos dejar atrás. O la organización no debe dejar atrás porque curiosamente suelen ser las personas que acumulan más conocimiento. Y finalmente, pero no quiero abrir ese debate ahora, sería el de la ética robótica o el de la ética relacionada con los robots, ¿no? Que es ética humana, porque no nos engañemos, los algoritmos no caen del cielo, los algoritmos son desarrollados por personas, fundamentalmente por matemáticos. Y el algoritmo es lo que te va a inducir a tomar una decisión y, por lo tanto, tienes que ser consciente de la dimensión ética de esa decisión, ¿no? Y aquí, abajo, podemos ver que todavía muchas pymes no disponen de un plan para abordar el proceso de digitalización. Yo aquí lo que invito a los comunicadores es que sean agentes de cambio, agentes de transformación, ¿no? Y ayuden a contar cuáles son los beneficios que aporta la digitalización para sus organizaciones para acelerar este proceso que como consecuencia de la COVID se ha acelerado muchísimo. Es decir, aquí algunas personas van a sentir el vértigo de los avances tecnológicos que van tan rápido que tienes a veces la impresión de que te puedes quedar un poquito atrás, ¿no? Cuando dominas una red social ya sale la siguiente. Otro elemento después de la COVID yo creo que es que vamos a vivir más tensión entre los stakeholders, entre los grupos de interés. No solo porque los grupos de interés tienen más capacidad de intervención, los hemos empoderado con la tecnología y los hemos empoderado con una enorme capacidad de comunicación, sino también porque tienen más facilidad para llegar, para emitir su opinión y para llegar. Lo estamos viendo en las juntas generales. Las juntas generales de accionistas o las asambleas generales eran un paseo militar para los consejos de administración y ahora ya no son tal paseo militar. Tienen que pensar mucho las mayorías, cómo proponen. Por ejemplo, los grandes fondos que participan en el capital de las compañías están votando sistemáticamente contra la política de retribuciones de los altos directivos. La cosa se está poniendo más difícil, y esa visión multi-stakeholder pues es cada vez más cierta y por lo tanto tiene que trasladarse a todos los ámbitos de la empresa. Aquí entiendo también que la responsabilidad del comunicador es decirle todo el rato a la organización, no olvides que estamos en un entorno multi-stakeholder, no olvides que una decisión que beneficia al accionista puede no beneficiar al empleado. Y tienes que tener en cuenta esa dimensión. No estoy diciendo que no tomes la decisión, pero que tengas en cuenta los efectos que una decisión sobre un grupo de interés puede provocar en otro. Con un elemento adicional, no hay grupos de interés puros. Lo mismo en mi último trabajo corporativo era directivo, era trabajador porque tenía un contrato laboral y era accionista. Y algunas decisiones como accionista, pues probablemente no me gustaron como trabajador. Pues si para mejorar el beneficio hay que reducir el sueldo, pues evidentemente cojo por un lado, pero pierdo por el otro, ¿no? Entonces, bueno, aquí atentos, porque yo creo que va a haber más presión. Estamos hablando de activismo accionarial, estamos hablando de los empleados en el centro de atención, pero además haciéndolos saber que están en el centro de atención. La consecuencia de ello es un gobierno corporativo más exigente. He hablado también de la presión regulatoria, que yo creo que va a seguir creciendo. Se habla de nacionalizaciones. Y ocurren. Yo cuando trabajé en Unión Fenosa era la propietaria de Electrocosta Electricaribe, que en la fase posterior de Unión Fenosa, es decir, ya bajo gas natural Naturgy, han sido nacionalizadas por el gobierno colombiano. El mundo de la energía es un mundo muy sensible en este terreno. Es decir, que esto de las nacionalizaciones no es una hipótesis. Se están produciendo nacionalizaciones con gobiernos democráticos, incluso con gobiernos liberales.
Parece que liberal y nacionalización no casan muy bien, pues incluso con gobiernos liberales, ¿no? Empresas guiadas por el propósito. El propósito está de moda. El propósito es una moda buena. Es una moda buena. Ojalá se consolide. El propósito es una visión elevada de la misión y de la propia visión. Lo que tiene que ocurrir es que el propósito tiene que ser cierto. El propósito es una promesa que haces a los distintos grupos de interés. Tienes que estar en condiciones de cumplir esa promesa y tienes que acreditar que estás intentando cumplir esa promesa. Por lo tanto, creo que, y de nuevo hay aquí una oportunidad para que el DIRCOM o la DIRCOM sean los guardianes del propósito, sean los guardianes de una promesa que estamos haciendo a los grupos de interés, que es el elemento fundamental de la relación con ellos, porque de esa promesa deriva muchas de las decisiones que hay que tomar. Además, esa promesa es una promesa que mira hacia el largo plazo. En un momento, y ya llegaremos a responder a la pregunta inicial si le declaramos la guerra a marketing, en un momento donde estamos muy centrados en el corto plazo. Las empresas están muy centradas en el corto plazo por una razón muy sencilla, porque muchas de ellas están en modo supervivencia, o en modo superar la crisis que estamos viendo. Pero no perdamos de vista el largo plazo. Además, el propósito es perfectamente compatible con el corto plazo. Un elemento en el que yo estoy investigando mucho y que me parece, obviamente estoy investigando porque me parece interesante, es la convivencia intergeneracional. Está aumentando mucho, se está produciendo un envejecimiento de la población, sobre todo en los países desarrollados. Hay también, por cierto, se ve la desigualdad. Hay la esperanza de vida entre por ejemplo, Suiza y Gambia, en África, es 30 años de diferencia. La esperanza media de vida, 30 años. Estamos hablando de 80 y tantos años en el caso de Suiza o Hong Kong, y en el caso de varios países, sobre todo centroafricanos, está en 50 años, la esperanza de vida media. Por lo tanto, ahí también se nota, insisto, la desigualdad. Bueno, la convivencia intergeneracional quiere decir que, como la gente va a vivir más años, pues lógicamente vamos a convivir casi 4 generaciones. Si estamos acercándonos entre los 80 y los 100 años, pues van a convivir 4 por 25, como mínimo 4, casi 5 generaciones. En estos momentos los millennials están desembarcando. No olvidemos que los millennials, cuando hablamos de los millennials, pensamos en chavales jóvenes. Los millennials tienen ya 30 años. Los millennials están desembarcando en las empresas y van en el año 2030, como se ve ahí en amarillo, pues van a ser la fuerza laboral más importante. Pero incluso los que vienen detrás, la generación Z, ya va a empezar a representar un porcentaje importante de la fuerza laboral, ¿no? Las distintas generaciones, curiosamente el propósito es una forma de unir los intereses de las distintas generaciones. Pero aquí, más que detenerme en lo que buscan las distintas generaciones, me voy a detener en este gráfico. Este es el Generational Power Index, un documento muy interesante que mide el poder de las distintas generaciones. Y aquí también podemos ver la desigualdad. Resulta que los baby boomers, que fueron los que nacieron entre el 50 y el 60 y mediados del 60, acumulan el 43% del poder económico. Y sin embargo, los millennials, que casi son ahora el 25% de la fuerza laboral, solo acumulan el 9,6% del poder. La mitad que la generación silenciosa, que es la generación que está por encima incluso de los baby boomers, ¿no? Eso es peligroso, porque vuelvo al mensaje de antes de la quiebra de la esperanza. Este gráfico no te dice, o incluso puedes llegar a interpretar lo contrario, de que nuestros hijos y nuestros nietos van a vivir mejor que nosotros. Y si se quiebra esa esperanza, se está quebrando uno de los elementos básicos de cohesión social, ¿no? En todo caso, preocupación, mayor convivencia intergeneracional. Hay mucha preocupación en muchos países por el futuro de las pensiones, sobre todo de las pensiones públicas, pero cuando
tengamos cuando los gobiernos tienen que tomar decisiones, a veces decisiones dolorosas, sobre las pensiones de los baby boomers, que son los que ahora se van a jubilar, y la generación X, bueno, pues hay que pensar también cómo impacta eso en el bienestar de las generaciones siguientes. Es una obviedad también que en el mundo de la empresa nos enfrentamos a nuevos modelos de trabajo. Hoy en una encuesta, una entrevista que me hacían por la mañana, me preguntaban sobre trabajo y yo les decía que tenemos que reinterpretar el concepto de trabajo o el concepto de empleo. Es decir, una cosa es la relación laboral que yo tenga con una organización y otra cosa es en lo que trabajo. Son dos cosas distintas. Hemos confundido durante mucho tiempo la relación jurídico-laboral con el trabajo. No, la relación jurídico-laboral es esa. En algunos casos tendremos un contrato fijo, indefinido. En otros casos tendremos un contrato temporal. En otros casos, como es el mío, yo me he convertido en un freelance o tengo una pequeña SL, una sociedad limitada, que me permite atender a los clientes. Pero si mañana yo recibo una oferta de una empresa para volver a convertirme en asalariado, pues a lo mejor la acepto. Creo que no lo haría, pero me lo podría plantear perfectamente. Es decir, tenemos que cambiar esa idea de buscar un puesto de trabajo, buscar un empleo. Lo que tenemos que hacer es fortalecernos para vender nuestras capacidades y obviamente lograr que esas capacidades tengan la mejor retribución posible. En estos nuevos modelos de trabajo también es muy importante la flexibilidad. Se habla del flexi-working, ¿no? Dentro de la flexibilidad está más teletrabajo, que permite más conciliación. Antes de la pandemia, el porcentaje de accidentes de tráfico que se estaba produciendo y en el salvaje enormes que tienen las empresas. Durante la pandemia se redujo. Eso requiere un cambio cultural. Y requiere que nos las empresas están optando ya por modelos híbridos. Pero lo que se trata es de aprender de la experiencia y ver hasta dónde nos lleva la experiencia. Lifelong learning es un concepto que quiere decir que nunca tenemos que dejar de aprender. La formación es un elemento determinante en nuestro desarrollo profesional, pero lo que estudiamos, en mi caso, hace 35 años, casi no me sirve diría que para nada de lo que ahora realizo. Por lo tanto, tengo que estar capacitándome constantemente y tengo que recapacitarme desde dos puntos de vista. No solo para adaptarme a lo que está ocurriendo en los mercados, en las exigencias de los mercados, sino también enfocándome hacia aquello en lo que yo aporto más valor. Yo creo que conforme vas cumpliendo años, eres más consciente de dónde aportas más valor y, por lo tanto, pues probablemente también de dónde puedes lograr una mejor retribución de ese valor que aportas. Necesariamente hay que invertir en formación. Estamos hablando curiosamente, de más especialización, pero también de más interdisciplinaridad. Es decir, que aunque estamos en un mundo que apuesta mucho por una enorme especialización, también se piensa en trabajadores que tengan la capacidad de cambiar de un sector a otro muy distinto y en trabajadores que puedan ocupar posiciones muy distintas. Ojo con los comunicadores. Aquí tenemos un riesgo, porque parece que si nosotros cogemos a una persona de asesoría jurídica, probablemente la podemos ubicar en recursos humanos. Me costaría más verla en el entorno financiero, pero podríamos ubicarla en el entorno operativo. Si cogemos una persona de recursos humanos, de gestión de personas, podemos reubicarla en temas de gobierno corporativo, podemos reubicarla en temas de talento, de formación, también en áreas operativas. Si cogemos una persona de comunicación, la pregunta que dejo en el aire, ¿estamos preparados para reubicarnos en otras áreas de la organización? Y dejo la pregunta en el aire.
Finalmente, lo que ha acelerado también la COVID en el mundo empresarial es la necesidad de líderes más humanos. La profesora hacía referencia al mundo VUCA. Yo estudié, como ella citó, en el IMD de Lausanne, en Suiza, estudié estrategia allí, un programa de estrategia, y ahí han desarrollado el concepto de un mundo en turbulencia, que va más allá del mundo VUCA. Un mundo en turbulencia que se caracteriza por ser explosivo, polarizado, irracional y estar en constante enfrentamiento. ¿Cómo se debe gestionar en ese entorno VUCA que además está en turbulencia? Pues con un liderazgo muy de servicio. Y esto coincide con los modelos de liderazgo, con todos los modelos de liderazgo de Harvard, por ejemplo, de Blanchard. Servicio. El líder está al servicio básicamente de las personas. Obviamente, en los tiempos de turbulencia se requiere presencia. Si hay una crisis, tú quieres ver al líder y quieres que el líder hable de instrucciones, de mensajes. Eso tiene que ver con el relato y las relaciones. Tiene que establecer un relato que sea creíble, que sea unificador, que genere consensos y que cuide las relaciones. Y que cuide las relaciones no mirando hacia arriba, hacia el Consejo de Administración, el Comité Ejecutivo, sino mirando hacia a los que están con él y a los que están debajo de él, cuidando mucho de los equipos. En tiempos de crisis, estamos viendo una enorme crisis, una pandemia mundial con efectos, como vemos, económicos, políticos y sociales. En tiempos de crisis, los mensajes, el relato, esa narrativa, tiene que ser fácil de entender. Tiene que hacer sentido para las personas. No emitamos mensajes muy complejos, aunque no todo se puede resolver con la sencillez, no todo se puede resolver con un mensaje sencillo, con un Twitter, con un titular. Porque hay situaciones complejas, la propia condición humana, no nos engañemos, es compleja por naturaleza. Pero los mensajes, la narrativa, tiene que ser fácil de entender. Y finalmente el líder toma decisiones, el líder pasa a la acción y toma decisiones. Y se equivoca, pues aprende de esos errores y los incorpora en un proceso de aprendizaje continuo. Desde el punto de vista de ese liderazgo y el liderazgo, como hemos visto en Harvard, pues son personas que manejan la complejidad. Fíjate, estamos en una apelación constante a la sencillez. Todo tiene que ser sencillo. El ejecutivo quiere un resumen ejecutivo que no tenga más de un folio. Pero sin embargo, ese folio, ese resumen, esa síntesis, es la consecuencia de un análisis complejo. Solo pienso en toda la información que he manejado antes para intentar hacer o compartir una buena decodificación del entorno. No es un análisis sencillo. Lo que pasa es que hay que proyectarlo de una forma que pueda parecer sencillo, pero detrás hay una enorme complejidad. Evidentemente tienen mentalidad global y piensan globalmente también. Esto de local, aquello de pienso global y actúo local, no, pienso global y actúo global. El cambio climático requiere una actuación global, no solo local, porque localmente no vamos a resolver el problema. Obviamente actúan estratégicamente, promueven la innovación, aprovechan las redes. Las redes, no estoy refiriéndome a las redes sociales, que también, sino a las redes de relaciones. Fundamental, inspiran compromiso. Logran el engagement por parte de sus equipos. Son flexibles y, muy importante, y esto no solo aplica para los líderes, son ágiles para aprender. ¿Cómo debe gestionar el comunicador? Bajamos un peldaño más todavía. ¿Cómo debe gestionar el comunicador este nuevo entorno? Bueno, me voy a referir primero muy rápidamente a las aptitudes con P y luego a las actitudes con C. En el caso de las aptitudes con P, voy a acudir a un proyecto de la Global Alliance que se hizo hace años y que supuso una gran inversión en términos de tiempo, económicos y de investigación académica, que es el Global Capabilities Framework, que es una forma de entender las capacidades que debe desarrollar un comunicador para responder a los desafíos que se plantean en sus respectivas organizaciones. Las capacidades se abren en capacidades de comunicación propias de nuestra función, capacidades organizativas, ya no solo son propias de nuestra función,
y capacidades profesionales, es decir, exigibles a cualquier profesión, exigibles a cualquier persona que quiera estar en el comité ejecutivo de la organización, ¿no? Curiosamente, en las capacidades de organización aparece la primera, como alinear las estrategias de comunicación con el propósito y los valores de la organización. Este es un proyecto que se desarrolló y empezó a desarrollarse hace ya 5 o 6 años, y hace 5 o 6 años ya los comunicadores éramos conscientes de la importancia del propósito. Después de la declaración del Business Roundtable, no hay ninguna duda de que tenemos que trabajar en este territorio del propósito, pero para que sea un propósito cierto, sincero y además ocurran cosas. Yo, cuando a mis compañeros de profesión les invito a formarse, sobre todo en esta tercera, en las capacidades profesionales, en las capacidades de gestión, porque ahí es lo que nos va a permitir incorporarnos a los máximos órganos de gestión, de administración de una compañía, los máximos órganos de gobierno de una compañía, y lo que nos va a permitir estar en igualdad de condiciones que el Chief Financial Officer, que el Chief Marketing Officer, que el Chief Commercial Officer o que el Chief Talent Officer, por poner algunos ejemplos. El Chief Communication Officer o director de comunicación tiene, para estar sentado en el comité de dirección, en el comité ejecutivo o en lo que se denomina el C-Suite, tiene que tener unas capacidades de gestión. Por eso yo animo mucho a los comunicadores que en un momento determinado de su carrera profesional no piensen tanto en seguir formándose en temas de comunicación como formarse en temas de gestión, porque eso es lo que les va a permitir dar el salto profesional. Bueno, aptitud con P. Y ahora pensemos en términos de actitud. En términos de actitud, yo la pregunta que me hago es si tenemos que tener una evolución o tenemos que ir hacia una disrupción, hacia una disrupción en la forma de entender nuestra función. Yo distingo entre la función y la habilidad. La función es específica, debe ser desarrollada por profesionales de la comunicación. La habilidad es algo que toda persona debe desarrollar, especialmente en el mundo directivo, la habilidad de comunicación. Aquí estamos hablando de evolucionar o producir una disrupción en la función. Algunos apuntes. En el año 69, recordemos el titular del New York Times, decía: los hombres llegan a la luna. ¿Cómo cambian los tiempos? Porque hemos hablado de la igualdad de género. Este titular sería imposible hoy. El titular sería Man King, la humanidad llega a la luna, no los hombres llegan a la luna. Hace poco, hace apenas un año, India fracasó en su intento de llegar a la luna. ¿Cuál fue el elemento disruptivo? Por cierto, yo que estoy formado en el coaching ontológico, podemos afirmar que el ser humano llegó a la luna porque alguien dijo vamos a ir a la luna. Es decir, el lenguaje creó esa realidad. Si Kennedy no hubiese dicho vamos a ganar la carrera espacial y llegar a la luna, no se hubiese llegado a la luna. Es decir, que evidentemente hay un componente de un enorme desarrollo tecnológico, pero también la expresión verbal de una promesa, de un objetivo. En este caso, la disrupción es ser el primero en llegar a la luna, que se convirtió en un gran acontecimiento mundial, en uno de los grandes hitos de la humanidad. Ahora sigue siendo importante y sigue siendo difícil llegar a la luna, pero ya no tendrá el recorrido que tuvo en aquel momento, que fue un salto tremendo, fue un paso tremendo, ¿no? Hasta el punto que mucha gente pensó que era una conspiración y que todas las imágenes eran falsas, porque no podía imaginarse que un ser humano pudiese llegar a la luna en un cohete. Otro ejemplo de disrupción es que hasta los Juegos Olímpicos de México, que quiero recordar fueron en 1968, el salto de altura se realizaba mediante la técnica del rodillo ventral. Y hubo un atleta, Fosbury, que cambió completamente la forma en la que se saltaba a la altura y evidentemente elevó
elevó los límites del salto de altura. Aquí lo que hizo fue lo mismo, pero de un modo diferente. Y cuando pensamos en disrupción, pensamos en un cambio radical, y sobre todo a través de la tecnología, ¿no? Simplemente hizo lo mismo, lo que hizo fue aplicar otra técnica. Pasó del rodillo ventral al salto tipo Fosbury, que se llama hoy. Bueno, casi lo he enseñado, pero bueno, si preguntase cuál fue el primer producto que se vendió por Internet y en qué año, es probable que algunas de las personas presentes acertasen. Bueno, el primer producto fue una pizza de Pizza Hut, fue en el año 1998, que no hace tantos años. Fue una pizza, creo que una pizza de mozzarella y pepperoni. Hoy puedes elegir el tipo de pizza, puedes personalizar completamente la pizza que la ponen en tu casa. ¿Cuál fue el elemento de disrupción? Simplemente cambiando un eslabón de la cadena de valor. La pizza es la misma. Lo que lograron fue que no tuvieses que ir al establecimiento para encargarla. Que la pudieses encargar por internet, también se podía encargar por teléfono. Simplemente con un cambio en el eslabón de la cadena de valor se produjo una disrupción muy importante. Pensemos lo que significa hoy el comercio electrónico para todos nosotros. ¿Quién no ha ido a una tienda de vídeo, a Blockbuster, a por una película de vídeo? Primero las cintas de VHS, que por cierto competían con las de Betacam, no sabía si tenías que comprar un vídeo Betacam o un vídeo VHS. Luego con los CDs y luego con el Blu-ray, que el Blu-ray, por cierto, tuvo una vida muy, muy escasa. Y entonces llegó Netflix. Y Netflix cambió, Netflix y otras plataformas, pero fundamental Netflix porque fue la primera, cambió de una forma tremenda la forma en la que consumimos televisión. Porque ya no tenemos que ir al videoclub a traer la película. La película la descargamos de internet. ¿Pero es esa la disrupción a la que yo me estoy refiriendo? No, no es la disrupción a la que yo me estoy refiriendo. Netflix inicialmente era un servicio de video on demand. Netflix empieza a cambiar el mercado cuando empieza a producir sus propias películas y sus propias series. Es decir, aquí se produce un cambio en el mercado. Y hoy la gran actividad de Netflix es la producción cinematográfica y la producción de documentales. No ya tanto la distribución, que también lo hace porque tiene muchos millones de clientes en todo el mundo, ¿no? Netflix cambió el mercado. La disrupción se produjo porque cambió el mercado. Otro que es muy evidente eran los teléfonos, los hemos vivido, eran desde hace mucho tiempo. Luego, bueno, durante un periodo corto de tiempo yo tuve uno de los primeros teléfonos que hubo en Renfe. El teléfono móvil pesaba 5 kilos. Teléfono móvil portable pesaba 5 kilos. Pero curiosamente, en muy poco tiempo pasó de ese mamotreto de 5 kilos al pequeño de Motorola o de NEC o de Nokia, que nos permitía hablar y que todavía tenía la antenita por fuera, ¿no? Y hoy el teléfono móvil es el smartphone, el teléfono inteligente, que al hecho de llamar le han añadido aplicaciones y la conexión a internet. ¿Cuál es la disrupción que se ha producido aquí? Pues cambiando el lugar en el que lo utilizamos y las aplicaciones. De hecho, atrás, entre el primer teléfono, el teléfono de la izquierda y el segundo teléfono, prácticamente la única diferencia es que no tiene cable. Lo que hicieron fue cambiar el lugar desde el que podíamos hablar. Ya la gran disrupción se produce cuando incorporas las aplicaciones, cuando desde el teléfono puedes hacerlo prácticamente todo. Es decir, como decía Peter Drucker, cuando puedes autogestionarte prácticamente solo con un teléfono móvil. Hago una pregunta, y hago una pregunta retórica porque no espero que lo conteste, pero os invito a cada una de las personas que están conectadas a que piense cuál es la disrupción más relevante para cada una de ellas, para cada uno de vosotros, para cada uno de ustedes.
Yo voy a dar la opinión de la mía. Es mi opinión. Puede no coincidir con lo que ahora mismo tengan en la cabeza. Para mí la disrupción más importante es Internet. ¿Por qué? Porque Internet ha creado un mundo nuevo. Hasta ahora nosotros teníamos dos mundos. El mundo físico, ese mundo que puedes tocar, que puedes ver, y el mundo interior, el mundo que está en cada uno de nosotros. Ese mundo interior bebe de la imaginación, de los sueños, de las preocupaciones, de las emociones. Teníamos un mundo exterior y un mundo interior. Ahora tenemos otro, que es una mezcla de las dos cosas, que es el mundo Internet, donde tenemos una huella, donde tenemos una personalidad, donde tenemos unas redes, unos recursos, donde nos expresamos. Es un nuevo mundo, tenemos una tercera vida. En la vida física interactuamos con el entorno de forma física, en la vida psicológica interactuamos con nosotros mismos, pero también con otras emociones y otros egos interiores, y ahora tenemos otro tercer ámbito de interrelación, que es ese mundo virtual. Estamos en el tema de la actitud con C. ¿Qué actitud tenemos que tener los comunicadores para responder a este entorno? Bueno, yo he reunido 5 grandes disrupciones y la quinta tiene que ver con el marketing. Y en la quinta voy a responder a la pregunta un poco provocadora que he planteado en el título de la conferencia. La primera disrupción es pensar el negocio desde los stakeholders. Eso quiere decir ponerse en los zapatos de los stakeholders. Actuar como un coach, cambiar el punto de vista, cambiar la mirada. Porque vamos a ver cosas distintas. Esa visión multi-stakeholder, que la que tenemos que tener como comunicador, nos va a permitir sintetizar discursos, integrar narrativas que sean integradoras para todos los stakeholders. Pero lógicamente, para llegar a esa integración tenemos que cambiar la mirada. No podemos mirar solo desde nosotros. Tenemos que mirar para la organización desde los distintos grupos de interés. Este sería, en términos de comunicación, la expresión de esa visión multi-stakeholder del capitalismo y del desarrollo económico empresarial. 2. Pasar de mensajes a conversaciones. Hemos estado centrados mucho en el mensaje, y el mensaje tiene un sentido unilateral. El mensaje va de un punto a otro punto. La conversación es dinámica, bilateral y enriquecedora. La conversación permite la co-creación, permite el debate. Tenemos que pasar de pensar en qué mensajes le enviamos a cada uno de los grupos de interés a cómo sacamos rendimiento de las conversaciones con esos grupos de interés. En esa línea sostengo que la principal misión del comunicador es crear espacios seguros para el diálogo con los grupos de interés. Cuando digo seguros, lo digo desde 3 puntos de vista. Entornos donde se produzca un diálogo sincero, donde los grupos de interés puedan expresarse con sinceridad, sin riesgo a que ocurran cosas malas. Cuando hablo de seguro, estoy refiriendo también a temas de ciberseguridad, que es una de las grandes amenazas que se ciernen hoy sobre las organizaciones. Es espacios donde la información que allí se vierte sea usada de forma adecuada y no haya fugas. Y el tercer elemento de seguridad tiene que ver con la materialidad. Es decir, que esas aportaciones tengan un traslado a la organización y se conviertan en información importante para tomar decisiones, y además cada uno de los grupos de interés sienta que su información es útil para tomar esas decisiones. Tercera disrupción es compartir la propiedad de la información. Hay un axioma que dice que la información es poder. Yo sostengo que no. Lo que es poder, lo que da poder es poder compartirla. Lo que te da auténtico poder es cuando tienes la capacidad de compartir esa información. Si te la guardas para ti solo,
hoy tiene poca utilidad. Por eso las organizaciones tienen que ser conscientes no solo de que tienen que mejorar la transparencia, e insisto, transparencia no es desnudarse, sino también de que tienen que compartir mucha de la información que tienen con los grupos de interés. ¿Para qué? Para conseguir nueva información. Si tú compartes con los clientes la información que compartes con los clientes la información agregada que los clientes te dan de una forma individual, estás devolviéndole a los clientes una información que tiene más valor añadido también para ellos, para que tomen sus decisiones en términos de cliente. Lo mismo podríamos decir para los accionistas o lo mismo podríamos decir para los propios empleados. Pero cambiemos la idea de que la información es de la empresa y la empresa, bueno, decide si la comparte o no, ¿no? La información tiene mucho más que ver con esta fotografía que con la anterior. Y la anterior tiene un sentido, como ves, la anterior tiene un sentido muy de a través de los medios informo, y aquí estamos hablando de las redes sociales y de cómo las personas comparten la información, y en este caso, porque es el alumbrado de la puerta de la Feria de Sevilla, no solo están compartiendo un hecho informativo, están compartiendo la emoción de vivirlo en directo. 4. Usar la inteligencia artificial para el pensamiento estratégico. ¿Qué estamos haciendo los comunicadores para sacarle provecho a la inteligencia artificial? ¿Qué cursos estamos haciendo para entender cuáles son las posibilidades del Big Data? ¿Cómo nos estamos acercando a las posibilidades que en términos informativos brinda la tecnología? No olvidemos que cuando en el título hablaba de los desafíos del comunicador en la era de la comunicación, creo que estamos viviendo una era de la comunicación vía digitalización, que es la confluencia de las telecomunicaciones y la informática. La sociedad de la información es básicamente la confluencia de los avances que se han producido en esos dos grandes sectores. Y eso lo que ha producido es un empoderamiento del individuo. Es decir, lo que vemos es empoderar al individuo con una enorme capacidad de comunicación. Dice el axioma que el que puede ser rey, reina. Por lo tanto, si le hemos dado ese poder al individuo, el individuo está usando ese poder. Nosotros tenemos que también cambiar el paradigma de cómo convivimos con la inteligencia artificial. Y, por ejemplo, yo sostengo que a mayor inteligencia artificial o mayor uso de la inteligencia artificial, más importante será la inteligencia emocional. Y pongo un ejemplo. Si robotizamos la parte más importante de los puntos de conexión con los clientes, cuando ese cliente tiene la oportunidad de conectar físicamente con una persona, esa interacción se vuelve más importante. Muchísimo más importante. Le va a dar mucho más valor. Y ahí pondrá mucho más en juego las emociones que jugarán menos en un proceso de interacción con un robot. Finalmente, es cooperar con otras funciones. Durante mucho tiempo los departamentos de comunicación se nutrieron de coger trozos de otras áreas. Comunicación interna estaba en recursos humanos, me la traigo para mí. Arquitectura de marca estaba en marketing, me la traigo para mí. La sostenibilidad no estaba en ningún sitio, yo reclamo las políticas de responsabilidad social empresarial o corporativa, me la traigo para mí. La sostenibilidad está en todos los lados y en ninguno, bueno, pues me atraigo el tema de la sostenibilidad. Los primeros ejecutivos requieren asistencia, me traigo la asistencia a los primeros ejecutivos. Gabinete de presidencia, apoyo al consejero delegado, etcétera, etcétera. Aparecen temas de governance que tienen que ver con la transparencia y con el reporting. Me traigo los temas de reporting. Claro, era una profesión joven que tenía que ir metiendo en el cajón el mayor número de competencias posibles, ¿no? ¿Qué ocurre ahora? Ahora no son tiempos de hacer eso, son tiempos de cooperar, de co-crear con otros departamentos, de cooperar con el departamento de compliance, por ejemplo, a través del reporting, de co-crear con el departamento de CSR o RSC, esté o no esté dentro de comunicación. A mí me parece que es bueno que esté dentro de comunicación, tanto si está como no está, tiene que cooperar. No solo por el reporting, sino, por ejemplo, para lograr que el propósito corporativo sea real y ocurran cosas. Hay que cooperar con el Departamento de Personas o Recursos Humanos para generar engagement fundamental, y hoy las personas entregamos de una forma más restringida nuestra implicación. Es más difícil implicar a las personas, es más difícil implicar al empleado porque estamos
en un entorno de gran descrédito y también para retener y atraer talento, que tiene que ver con la marca y con el discurso de la empresa, con el propósito de la empresa. No olvidemos que cuando a los millennials se les preguntan cuáles son los criterios a la hora de elegir un trabajo, cuando obviamente pueden elegir, el primero es la nómina, el sueldo. Soy millennial pero no soy tonto, págame y págame dignamente, págame bien. El segundo es el salario emocional, el tipo de oficina, conciliación, el entorno, las condiciones laborales no económicas, lo que yo llamo el salario emocional, o el salario no económico. Y la tercera es el propósito. Por tanto, tener un discurso sobre el propósito también es una forma de atraer talento. Y los millennials son la fuerza laboral más importante. Tenemos la gran oportunidad de colaborar para cambiar la cultura, para adaptar la cultura en lo que es la gran exigencia de la transformación digital, y ahí hay una oportunidad de ser protagonistas, no de ser meros testigos. Y finalmente tenemos que cooperar con marketing. Yo aquí es donde me hago la pregunta. Y entonces le declaramos la guerra. Podríamos hacerla de dos formas. ¿Le declaramos la guerra al marketing o le declaramos la guerra a marketing? Respondo a las dos. No le vamos a declarar la guerra al marketing, porque las empresas necesitan también esa función, ¿no? Muy especialmente en el corto plazo ahora. Por ejemplo, la necesidad de recuperar las ventas después de la pandemia, o todavía estamos en la pandemia. Pero le declaramos la guerra a marketing, es decir, al departamento de marketing. Bueno, mi respuesta es sí. Y me explico, aunque ese es un sí condicionado. Se ha producido un desdibujamiento de las fronteras entre marketing y comunicación. La gestión de las redes sociales, la gestión de la marca, la gestión de las conversaciones. Hemos hablado de conversaciones con los grupos de interés. La gestión de las conversaciones con los clientes han ido generando un espacio donde marketing ha ido recuperando posiciones. Y, por ejemplo, y de hecho muchas empresas están uniendo las funciones de marketing en comunicación. Cuando marketing define el posicionamiento de la empresa, obviamente lo hace pensando mucho en un grupo de interés, que es el grupo de interés clientes. Cuando marketing piensa en la marca, piensa sobre todo en el impacto sobre el producto, sobre las ventas. Cuando marketing piensa en la narrativa, piensa en una narrativa, intuyo, más de corto plazo, porque responda a las tendencias sociales de ese momento, que son las que te ayudan a vender. No piensa tanto en el largo plazo. Por lo tanto, yo creo que de alguna forma sí tenemos que declarar la guerra del marketing para fijar de nuevo las fronteras. Y para que quede claro cuáles son las competencias que tiene el departamento de comunicación y cuáles tiene el departamento de marketing. Y luego nos pelearemos para ver si comunicación es más o menos con marketing, si marketing depende de comunicación o comunicación que depende de marketing. Pero antes de que se produzca esa pelea, esa disputa, vamos a fijar bien el territorio, vamos a fijar bien el terreno de juego. Por ejemplo, el posicionamiento de una empresa, del que se deriva la narrativa, el relato, la promesa que hace esa empresa y que contiene el propósito, no puede ser hecho solo pensando en un stakeholder. Tiene que ser hecho pensando en todos los stakeholders. Tiene que haber un equilibrio ponderado de los stakeholders. Esa es una competencia que debe ir desde comunicación al Consejo de Administración. Y es el Consejo de Administración el que tiene que finalmente adoptar la formulación del propósito. Y que tiene que velar porque ese propósito produzca cosas en la empresa, produzca cosas en las operaciones, pero desde una perspectiva multi-stakeholder. Otro elemento importante, por ejemplo, bajemos a la marca. Bajemos a la marca y dicen, está claro que la marca es de marketing, ¿o no? Puede que una parte importante de la marca sea de marketing, pero la marca no solo impacta en los clientes. Por ejemplo, ¿la decisión sobre la arquitectura de marca debe estar solo en marketing? ¿O la decisión sobre la arquitectura de marca de una organización, sobre todo allí donde convive marca corporativa y marca de producto, es una decisión del Consejo de Administración? Que por lo tanto requiere de nuevo esa visión multi-stakeholder de cómo la marca impacta en los distintos grupos de interés. Y que por supuesto esa marca tiene que ser coherente con el propósito que se formule, con la misión, la visión y los valores.
¿Se puede hacer solo desde la perspectiva del cliente? No. ¿Puede hacerlo marketing pensando en esa perspectiva global? Sí, pero le va a costar mucho más, porque va a estar muy exigido por los resultados en el corto plazo, por la generación de leads. O pensemos en el impacto de la marca, lo que se llama la marca empleadora, la marca como un elemento de atracción al talento y de generación de engagement. ¿Eso se puede hacer solo desde la perspectiva de marketing? Yo creo que no. Yo creo que esa es mucho más fácil hacerla desde una función corporativa, como es la comunicación. Y corporativo no quiere decir que esté alejada del negocio, sino que es una función que es transversal y que afecta al conjunto de la organización. Por eso creo que tenemos que tener una pequeña guerra puntual con marketing para fijar bien los territorios y los espacios. Obviamente tiene que ser una guerra no cruenta y una guerra que además no deje heridas para que luego no hagamos lo que tengamos que hacer, que es cooperar muchísimo con marketing. Y tengo otra pregunta para acabar con las aptitudes con C. ¿Tenemos que disrumpir o tenemos que evolucionar? Y yo creo que como se están produciendo unos cambios de paradigma muy importantes, si no vamos hacia actitudes que tengan que ver con la disrupción, no podremos evolucionar. Nos quedaremos en el sitio y nos quedaremos viejos en el desarrollo de nuestra función, ¿no? Yo aquí acudo a mi formación como coach y sostengo que como la práctica del coaching enseña, la mejor manera de superar una creencia es creando una nueva, creando un nuevo surco. A veces no es suficiente la evolución para salir del surco, un surco que se ha hecho muy profundo, porque llevamos mucho tiempo pasando por esa idea. Necesitamos abrir uno nuevo, que será menos profundo, pero que nos permitirá llegar a sitios distintos. Y acabo esta lección inaugural con la fórmula que os propongo. La fórmula que os propongo a todos los comunicadores. Una fórmula que debe permitirnos cumplir con el propósito que planteé al principio de mi intervención, que es mi propósito personal y que coincide con el propósito de la Global Alliance for Population and Communication Management. La fórmula es escucha. Tenemos que escuchar mucho lo que ocurre en nuestro entorno. Tenemos que escuchar mucho y escuchar de una forma ordenada, y ahí la tecnología nos ayuda muchísimo porque nos proporciona unas herramientas muy útiles para poner orden en todas las conversaciones que se producen en ese entorno multi-stakeholder. Sí, tenemos que tener coraje, valentía, para cambiar, para ejercer como el pepito grillo de las organizaciones, para que si una organización toma una decisión que puede ir contra el propósito, lo digamos. No podemos ser cobardes en este momento. Es un momento, esta es una profesión, yo lo digo, es una profesión para valientes. Y si alguien quiere mejorar en su profesión, tendrá que ser valiente. Y tendrá que decir, obviamente, que hay que saber decir las cosas. Sobre todo los grandes jefes hay que saber decir las cosas. Pero hay que decirles las cosas desde nuestro punto de vista y tener una opinión profesional y sostenerla. Y el tercer elemento de esta fórmula es co-creando historias auténticas. Con esos distintos stakeholders tenemos que dar la oportunidad de que se sientan implicados en la organización. Cuando contemos una historia, esa historia comparta el protagonismo con todos ellos. No pensemos solo en el protagonismo de la organización, en el protagonismo de los principales ejecutivos de la organización, sino cómo logramos que ese sea un protagonismo compartido. Para lograr algo que está en el discurso hoy de todos nuestros jóvenes. Y a mí me alegra que esté en ese discurso, la mayoría de nuestros jóvenes, la inmensa mayoría de nuestros jóvenes, que es que las personas queremos tener un impacto positivo en nuestro entorno. La comunicación es una función fundamental en la era de la comunicación para conseguir ese impacto positivo. Muchas gracias por seguir esta primera lección y ahora quedo abierto a las preguntas del público. Muchas gracias, José Manuel, por tu intervención. Ciertamente muy interesante y hay muchos aspectos que sin duda pues han provocado pues en nuestra audiencia muchas preguntas que ahora voy a pasar a compartirte. ¿Sí? Tenemos por acá
Dos preguntas que me voy a permitir pues combinarlas porque digamos están como muy articuladas o muy relacionadas ambas. Son las siguientes. Dice, pues en principio, la persona, muchas gracias por la conferencia. ¿Por qué si hoy es tan obvio que la comunicación es tan relevante en la sociedad contemporánea, el profesional del área sigue siendo poco reconocido? ¿Sí? ¿Por qué si se reconoce que es tan importante la función, el profesional sigue siendo poco reconocido? Y esta la combino con esta otra pregunta que dice, ¿cómo podríamos hacer para que los directivos de las entidades y la sociedad en general entiendan a qué se dedica un comunicador corporativo, estratégico o un relacionista público? Bueno, en parte he contestado durante mi intervención. La función es muy joven todavía y compite con funciones mucho más consolidadas. La función, además, tiene o ha trabajado más en el largo plazo, pensemos, por ejemplo, en la reputación, que en el corto plazo, apoyo a las ventas. En estos momentos, por eso digo que creo que estamos en una encrucijada, porque las organizaciones están muy presionadas por el corto plazo. Se planifica poco en el medio y en el largo plazo. Por lo tanto, las organizaciones quieren tener resultados pronto. Los comunicadores tenemos que demostrar que también la comunicación aporta resultados en el corto plazo. Por ejemplo, ayudando a la generación de leads o incluso provocando leads, ¿no? Que luego se puedan convertir en el funnel de marketing o en el funnel comercial. Y otro elemento es, creo que somos culpables, muchos de nosotros, porque muchos de nosotros entendimos la función desde la confianza del primer ejecutivo. O sea, no de la importancia de la función, sino de un criterio de confianza y proximidad con el primer ejecutivo. Cuando ese primer ejecutivo ha cambiado, si la relación estaba basada en la confianza y no en la relevancia de la función, perdías la fuerza, perdías la conexión estratégica, ¿no? Entonces, yo creo que todos los que trabajamos en o para organizaciones tenemos la responsabilidad de darle importancia a la función por encima de la persona, por encima del comunicador. De tal forma que si yo hoy, como responsable de comunicación, estoy en el comité ejecutivo de una organización, mi sucesor, no haya ninguna duda de que mi sucesor, sea quien sea, siga en el comité ejecutivo, porque está representando la función. No está por un criterio de confianza con el primer ejecutivo. Que esa confianza también hay que ganarse, pero eso es secundario. Lo primero es darle relevancia a la función. Y yo creo que quizá muchos de los directivos de comunicación de los últimos tiempos están más por un criterio de confianza que de función. Y luego el tercer elemento, y yo lo digo mucho a mis compañeros, dice, oye, si tú quieres estar en el comité ejecutivo, en el comité de dirección, tienes que estar preparado para estar en ese comité. Y tienes que estar preparado desde el punto de vista de gestión, no de saber mucho de comunicación. Eso es como el valor al soldado. Tienes que estar a la altura de las capacidades de gestión de un director de financiero, de un director de operaciones, de un director de recursos humanos. Y ahí creo que también tenemos un déficit de formación que hay que cubrir. Bueno, son distintos elementos, aunque yo creo que lo más importante es que todavía es una profesión joven en construcción. Muy bien, tenemos por acá otra pregunta. Dice, hay autores como Holthausen que consideran que hoy en día es más necesaria la comunicación que el mercadeo, precisamente por las desigualdades sociales. ¿Está usted de acuerdo? ¿Qué papel corresponde al marketing en la actualidad? Bueno, no soy muy partidario de afirmaciones absolutas, ¿no? O de afirmaciones que enfrenten a funciones. Las dos funciones son muy necesarias. Yo pienso que la comunicación trabaja más bien en un plano corporativo, por lo tanto es transversal al conjunto de la organización, y el marketing está más enfocado en el stakeholder cliente. Y por lo tanto tenga menos herramientas de las que tiene el comunicador para llegar al conjunto de los stakeholders.
Ahora creo que en el mundo hay un debate de si unimos o no marketing y comunicación, mercadeo y comunicación, y en el caso de unirlo, ¿quién queda arriba? Si manda más el de mercadeo o manda más el de comunicación, ¿no? Mi experiencia, y yo ahí tengo una inquietud, normalmente mercadeo tiene más presupuesto que comunicación, porque el presupuesto de publicidad suele caer del lado de mercadeo. Entonces suele ganar la batalla quien tiene más presupuesto. La tendencia será que mercadeo quede por encima de comunicación. Eso quiebra esa visión multi-stakeholder. Y de la misma forma que nosotros luchamos para que en las empresas el accionista, obviamente, tiene que ser un equilibrio ponderado, el accionista arriesga más que el empleado o arriesga más que el proveedor. Por lo tanto, su retribución tiene que ser mayor. Hablemos de un equilibrio ponderado de los stakeholders. Si nosotros ponemos a mercadeo por encima de una función que tiene una visión multi-stakeholder, estamos desequilibrando probablemente en favor del cliente, ¿no? Siendo el cliente un grupo de interés tremendamente relevante. Yo creo que hay que volver a redefinir bien las fronteras competenciales de la comunicación y del marketing, fronteras que en buena medida se han desdibujado con la digitalización. Vale. Tenemos aquí otra pregunta, pues sobre la base de la presentación que nos compartiste, José Manuel. Dice, ¿nos puede dar algunas características o consejos para ordenar adecuadamente la escucha? Esa escucha activa de la organización, esa escucha activa, digamos, en perspectiva multi-stakeholders. Decía que el DIRCOM, la DIRCOM, tiene que asegurarse de crear espacios seguros de diálogo con los grupos de interés. Por lo tanto, es importante formalizar tales conversaciones. Por ejemplo, al servicio de tales conversaciones, pensando en el área de mercadeo, podemos pensar en los sistemas que nos permiten monitorizar el grado de satisfacción de los clientes o la valoración que los clientes hacen de los productos y de las relaciones que se generan con la empresa. Cuando hablamos de los accionistas, se pueden y se deben establecer foros formales de relación con los accionistas que vayan más allá de la Junta General que se celebra una vez al año. Cuando hablamos de los empleados, hay distintas herramientas, desde las herramientas de clima laboral hasta un estudio del que yo soy, por ejemplo, muy ferviente partidario, que es cómo los empleados están viviendo los valores, cómo están viviendo realmente los valores que predica la organización. Ese estudio, por ejemplo, te permite la priorización de los valores, porque los empleados no le dan el mismo valor a todos los valores. Entonces, por lo tanto, te permite conocer en qué valores te puedes apalancar más para generar engagement, para generar implicación, ¿no? Y luego creo que a esto tenemos que meter una capa tecnológica también. Ya hay sistemas que permiten meterle tecnología en lo que es poner orden y opciones. Y casi meterlas dentro de una especie de red social que te va priorizando cuáles son las conversaciones y los temas internos, por ejemplo, más interesantes. Yo he visto algunas herramientas tecnológicas que, por ejemplo, te ayudan a construir los temas para la convención anual. Utilizando el criterio de materialidad, dejas que la organización participe a través de esa herramienta a través, por ejemplo, de likes en las conversaciones. Pensemos en una especie de chat interno donde la gente pone likes a distintas afirmaciones y conversaciones. Eso la inteligencia artificial lo va agrupando y va estableciendo las conversaciones más importantes. Los temas de las conversaciones más importantes, que se pueden convertir en los temas de la convención, ¿no? Creo que nos debemos apoyar en la tecnología, el Big Data y la inteligencia artificial para aprovechar la información que surge de todas esas conversaciones.
Mil gracias, José Manuel. Yo tengo una pregunta, ¿sí? Sobre la base de, nos contabas que pues en el caso del comunicador la interdisciplinariedad es una exigencia, pues prácticamente. Nos contabas también que, digamos, como producto de las mismas tendencias, cooperar es una oportunidad, ¿sí? Un reto sin duda, pues en las organizaciones, pero también es una oportunidad y que, digamos, el estadio de la disrupción precede al de la evolución. Entonces, no sé, me surge pues la pregunta, al día de hoy, ¿cuál es el potencial innovador, ¿sí?, que podemos encontrar en el comunicador y con vistas a futuro, qué podemos hacer o qué podemos proponer desde la academia, proponer y hacer, digamos, para incrementar, fomentar, impulsar ese potencial innovador del comunicador en su área y articulado con otras áreas y dependencias de la organización? Fíjate, Aníbal, que en respuesta a tu pregunta me viene a la cabeza uno de los 3 elementos de la fórmula con la que terminé mi conferencia, que es: tenemos que estimular el coraje. Tenemos que decirle a los comunicadores que el coraje, ser valiente, forma parte de su éxito profesional. Y probablemente tenemos que ser más valientes que otras funciones. Tenemos que ser más valientes porque tenemos que tener el coraje necesario para trasladar al conjunto de la organización lo que extraemos de conversaciones que son de otros. Y en esas conversaciones habrá feedback positivos y feedback negativos. Probablemente hay más información más útil en los negativos que en los positivos, ¿no? Y las universidades, yo creo que tenéis un papel muy importante en el sentido no solo de transmitir conocimientos, sino de invitar a las personas a pensar fuera de la caja, a salir de la zona de confort, a pensar de una forma distinta, a mirar desde otras perspectivas, ¿no? Hay un ejercicio muy fácil que es: coge una organización y mírala como accionista, aunque no lo seas. Y luego la miras como empleado. Y luego la miras como proveedor. Y luego la miras como vecino de la planta industrial correspondiente, ¿no? Y encontrar puntos de conexión entre esas distintas versiones, ¿no? Que no son necesariamente la tuya. Es mirar a través de los ojos de otros. Creo que es más un tema de actitud. Tiene algo de aptitud con P, en el sentido porque se necesita, por ejemplo, acercarse a las posibilidades que te brindan las nuevas tecnologías, pero es más importante la actitud con C. Si tú tienes ganas de innovar, te acercarás más a las nuevas tecnologías y, por lo tanto, podrás cultivar más la actitud con P. Listo. Tenemos otra pregunta por acá. Bueno, son 2 preguntas en una sola. Dice, ¿qué reto en comunicación ha tenido que asumir post-pandemia que le haya salido bien o mal? Y pues la pregunta se complementa y allí pues vamos a ver si la matizamos un poquito en función del seguimiento. José Manuel, porque tú estás en España, dice, por otro lado, me gustaría que analizáramos el tema muy relevante en Colombia de la marca Buró, cómo desde comunicaciones se puede manejar ese tipo de crisis, pero ya nos contarás si has tenido pues oportunidad de seguir el caso Buró pues acá en Colombia, que ha generado pues muchas reacciones. No, lo segundo no lo he seguido, pero me comprometo a analizarlo, y si la persona que tiene esa inquietud, pues establecer a lo mejor una conexión directa para comentarlo, porque no tengo verdades absolutas, ¿no?, para dar mi punto de vista. Respecto a la primera, desafíos. Desafíos que se puedan contar. Desafíos que se puedan contar. Desafíos que se puedan contar. Algunos de los momentos profesionales de mi vida donde me he sentido mejor, pero no es una norma lo que voy a decir, no es una regla.
es cuando tuve el coraje de llevarle la contraria a mi jefe. Y obviamente acertar. Si no, me hubiese despedido. En el ámbito de la vida en pandemia, creo que corremos el riesgo de perder la proximidad con personas importantes para nosotros. Perder la proximidad, puedes hacer muchas videoconferencias, pero yo sostengo que los seres humanos tenemos 5 sentidos. Cuando estamos en una reunión presencial estamos utilizando los 5 sentidos. Dice, oye, pero alguien puede pensar, ¿el olfato también? Sí, sí, sí. El cerebro está oliendo. Cuando estamos en una videoconferencia estamos utilizando solo 2 sentidos. Si tenemos 5 sentidos y estamos dejando de utilizar 3, algo tiene que ocurrir seguro. Hay que ser un científico para darse cuenta que algo falla, algo falta. Y segundo elemento, muy importante. Cuando estamos todos juntos en una reunión, y esa reunión es presencial, estamos compartiendo un entorno y un ambiente. Nosotros hoy aquí no estamos compartiendo el mismo entorno. Está cada uno en nuestra casa, en nuestro espacio físico, y lo que compartimos es a través de la pantalla. Esa emoción colectiva que se puede crear cuando compartes el mismo espacio físico también no la estamos perdiendo. Entonces yo creo que uno de los desafíos que tenemos es, sin renunciar a los beneficios de la telepresencialidad, sin renunciar a los beneficios de trabajar en remoto. Un beneficio claro es que yo hoy estoy en Asturias, estoy en mi tierra donde paso las vacaciones. Hace una hora estaba nadando en el mar. Eso no lo hubiese podido hacer si hubiese tenido que estar presente en Colombia, que no me hubiese importado ir porque me gusta la interacción con las personas. Sin renunciar a ese tipo de beneficios, tenemos que mantener la tensión, la proximidad y el afecto en las relaciones personales, ¿no? Yo me doy cuenta que me estoy perdiendo algo y que no se resuelve solo con una llamada de teléfono o con una videoconferencia. Pensaba en algún otro desafío profesional y me sale una norma, pero puede ser que esa norma aplique para mí, no tenga por qué aplicar para los demás. En todo caso, a mí me ha movido. Yo creo que salvo mi último trabajo corporativo, en mis anteriores trabajos, el desafío que me planteaban estaba por encima de mis capacidades. Es decir, que o me ponía a la altura o fracasaba. Y eso es lo que me ha hecho crecer profesionalmente. Es verdad que creo que los desafíos no pueden ser tan grandes, que estén tan lejos de tus capacidades, que te quede tan lejos que estés condenado al fracaso, ¿no? Pero aceptar desafíos que están un poquito por encima de tus capacidades es lo que te ayuda a crecer profesionalmente. Y ahí lo llevo también en términos de proyecto. A veces he afrontado proyectos como presidir la Global Alliance que estaban por encima de mis capacidades, pero hoy puedo decir que estaría en condiciones por lo que he aprendido, estaría en condiciones de presidir otra organización mundial, ¿no? Ahí también veo elementos de coraje, de valentía, ese vértigo, esos nervios en el estómago que te acaban gustando. Esa sensación de me enfrento a algo difícil, pero bueno, pero me gusta esa sensación, ¿no? Y sobre todo soy consciente y responsable del desafío al que me enfrento y de que tengo que crecer para poder conseguirlo, ¿no? Luego podría comentar muchas anécdotas. Llevo más de 30 años de experiencia en el sector de la comunicación, pues muchas anécdotas profesionales. Pero cuando lo pienso, y agradezco la pregunta porque me ha invitado a pensar en ello, creo que el elemento común de todas ellas es la valentía para tomar un camino distinto. Listo. Muy bien, bueno, yo creo que con esta pregunta que viene, pues ya pudiésemos pues cerrar el ciclo, a menos que venga surja una pregunta pues por allí.
Pues esta va en la misma tónica de lo que hemos estado conversando sobre mercadeo, comunicación, mercadeo. Y pues dice lo siguiente: ¿cómo lograr que la oficina de mercadeo se alinee con la identidad de la organización? Bueno, claro, ahí dependerá de la capacidad jerárquica, de la capacidad de influencia que tenga el comunicador para decir, utiliza la marca como te dé la gana, pero la marca tiene este relato, tiene que responder a este discurso, a este posicionamiento público, ¿no? Por eso hay personas que diferencian entre el posicionamiento público, que es de obligado cumplimiento para el conjunto de la organización, del posicionamiento comercial, que obviamente tiene que ser coherente con el público y el público con el comercial, pero el público es ese paraguas que está por arriba. Si nosotros somos protagonistas en la formulación del propósito y declinamos el propósito hacia las operaciones, o sea, logramos que ese propósito baje desde esa formulación inicial, de esa declaración de intenciones, de esa promesa, baje hacia las operaciones y, por lo tanto, obligue a producir cambios en las operaciones, marketing no le quedará más remedio que alinearse con ese propósito, porque ese propósito tendrá una fuerza. También creo que nosotros lo que tenemos es que llevar nuestras decisiones, tenemos que llevarlas al comité ejecutivo, incluso al consejo de administración. Cuando yo colaboro en la formulación del propósito, lo que propongo es que una vez decidido por el comité correspondiente, sea elevado incluso al máximo órgano de administración de la compañía, para que obligue al conjunto de la compañía, no sea una mera declaración de intenciones. Por eso creo que la declaración y la formulación del propósito, y ese propósito que permea al conjunto de la organización, es una oportunidad para decirle a marketing: cuenta lo que quieras, pero tiene que estar alineado con la declaración del propósito, y hay una narrativa que es la que transversalmente expresa ese propósito en lo que hace la organización. Por eso creo que nuestro papel es como un papel muy interesante como guardianes del propósito y guardianes también de la coherencia entre lo que se dice, lo que se promete y lo que luego ocurre. Y es ahí donde vuelvo otra vez al coraje, el coraje de ser el Pepito Grillo y dice: oye, no estamos cumpliendo con la promesa que hacemos a los stakeholders. O esta medida puede ser muy buena para... podemos decirle a los proveedores de la noche a la mañana que les reducimos un 30% el precio. Puede ser una medida aparentemente muy buena para la compañía porque vamos a producir unos ahorros del 30% en el corto plazo, pero se va a deteriorar mucho la relación con los proveedores. Y a lo mejor los proveedores no nos dan la misma calidad o no tienen con nosotros el mismo compromiso que si el precio fuese un 30% superior, ¿no? Entonces tiene que ser alguien que ahí vaya y lo diga y no solo vea el 30% de ahorro, vea el riesgo de que incluso los proveedores decidan no suministrar a la empresa porque piensa que está en una posición de abuso, ¿no? Bueno, tenemos que tener la valentía para velar por el cumplimiento del propósito y porque la narrativa sea coherente entre lo que dices y lo que haces. Así es, y eso estaría ligado, muy ligado, José Manuel, y si no, pues corrígeme tú dices que el comunicador, pues verlo, ¿sí? Como el guardián del propósito, y eso lo conecto con, un planteamiento de Antonio López, corrígeme si no, de DIRCOM, que habla del comunicador como la conciencia de la organización. Allí hay digamos, un sustrato, digamos, un sustrato ético, ¿sí? Muy importante, ¿no? Antonio López, el que me declaro amigo, Sí. y declaro también que es mi gran mentor profesional, e incluso he tenido la suerte de colaborar con él, de participar en la tesis doctoral que presentó hace un par de años, que precisamente hablaba sobre el papel ético del comunicador. Es un papel difícil. Claro, el papel del guardián de la ética en una organización no es un papel cómodo. Por eso es un papel que no quiere casi nadie. Claro, pero es un papel que alguien tiene que tomar esa decisión. Y volvemos de nuevo a alguien tiene que tener el coraje de... hay direcciones de cumplimiento y hay direcciones de
de gobierno corporativo, que bueno, tienen una parte del componente ético, ¿no? Pero el comunicador tiene que estar ahí, porque además el comunicador recibe mucha información de los distintos grupos de interés que pueden estar apuntando a determinados incumplimientos éticos, ¿no? Y tiene que ser proactivo a la hora de decirle a la organización: no hay otra opción que tener un comportamiento ético. Y ese comportamiento ético tiene que ser así porque las cosas deben ser así, es una obligación, y también porque tiene un impacto reputacional importante. Así es. Bueno, hemos cumplido con el tiempo, pero de una manera, pues, súper juicioso, como diríamos aquí. Pues en Colombia son las 4:01. José Manuel, nuevamente te reitero pues nuestra gratitud, sí, por aceptar la invitación, por acompañarnos durante esta tarde, por ofrecernos esta presentación y con la que sin duda pues has logrado el objetivo, que era precisamente pues ponernos a pensar y a reflexionar, ¿sí?, en torno a todos estos temas, el rol del comunicador, sin duda alguna el lugar que ocupa el comunicador y bueno, la inmensa cantidad de retos y de desafíos que están por delante, ¿no? Y que nos llevan sin duda pues a repensar la profesión como tal, el ejercicio de la profesión, la formación de ese comunicador pues en las organizaciones. Mañana pues vamos a tener a José Manuel en la maestría, en la clase introductoria de gestión de la comunicación estratégica, pero independientemente de eso, pues José Manuel es ya pues un amigo de la casa. Esperamos pues tenerte siempre pues con nosotros acá en la maestría, pues en la facultad en general, y te agradecemos inmensamente por la generosidad de brindarnos pues este tiempo. A todos los asistentes, pues muchísimas gracias por acompañarnos, que son muy consecuentes pues en todos los eventos de la facultad, y una vez más pues a los estudiantes de la 10ª corte que formalmente están iniciando hoy pues su primer semestre, pues bienvenidos, enhorabuena, tenemos mucho trabajo por delante y bueno, nada, yo les animo y aquí les estaremos acompañando. No sé si nos quieres dejar unas palabras finales, José Manuel. Bueno, expresarte mi agradecimiento y a la Universidad de La Sabana, porque yo, haciendo lo que estoy haciendo, lo que he hecho durante estas 2 horas es simplemente cumplir con mi propósito, que es contribuir a elevar la comunicación. Por lo tanto, no puedo ser más feliz. Hoy dormiré seguramente más satisfecho que ayer después de este ejercicio. Vale, muchísimas gracias de verdad a todos los asistentes y bueno, nos estamos viendo en un próximo evento pues de la maestría y de la facultad. Mil gracias, cuídense mucho y un fuerte abrazo para todos. Que estén muy bien. Muy bien, adiós.